Bienvenidos a Jesús Rey de Reyes, lugar donde milagros de sanidad y liberación ocurren cada día. La verdad te hará libre. Hoy estaremos hablando de si debemos, los discípulos de Jesucristo, el celebrar la Navidad. Muchos países celebran la Navidad, diferentes religiones la celebran en su propia manera, incluyendo los hindús, budismo, judaísmo, catolicismos, y los que dicen ser cristianos, que aún siguen en apostasía. En el día de hoy no hablaré de las raíces paganas de la Navidad, que se celebraba desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en alguna cultura. Yo le exhorto que busquen ustedes mismos en el internet y encontrarán diferentes teorías del inicio de la Navidad, y todas de ellas son paganas. Es muy claro para todos que Jesucristo no nació en la Navidad, mas en el día de Navidad celebra supuestamente el nacimiento de Jesucristo. Pero en la Biblia no hay ningún versículo que indique que Jesucristo nació en Navidad o en diciembre. Tampoco hay ningún recuento en el que alguno de los discípulos o el mismo Señor celebrara su cumpleaños. Si Dios hubiese tenido algún interés de que le adoráramos a través de la fecha de su nacimiento, estaría claramente escrito en la palabra de Dios. Hubiera algún mandato bíblico que lo hiciéramos. Hubo un pueblo que intentó adorarlo a su manera, que fue Israel, haciendo un becerro de oro, pero la ira de Dios cayó sobre ellos y murieron muchísimos. En la Biblia está escrito cómo el Señor quiere que le adoremos. El Señor desea que le adoremos en espíritu y verdad. El Señor tampoco recibe adoración de los que andan en desobediencia, en rebeldía, que no guardan su palabra. Otros que quisieron adorar a Dios a su manera fueron Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón. En Levíticos 10:1-2 dice la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Así como los hijos de Aarón, así son los que celebran la Navidad para Dios. Están ofreciendo a él adoración extraña. El Señor no le ha pedido esa adoración. El Señor no desea que le adoren en conmemoración en un día que celebran demonios en todas partes del mundo. Muchas religiones diversas celebran la Navidad. Muchos países, aún los ateos que no creen en nada, celebran la Navidad. ¿Pero qué tiene Santa Claus con Jesucristo en común? Santa Claus, Satán. Santa es Satán, Satanás. La palabra manda con claridad a no aprender el camino de las naciones. Por el hecho de que para el mundo es normal muchas cosas, no significa que no son abominables hacia Dios. Por ejemplo, el aborto, el homosexualismo y también la Navidad y otras tradiciones y celebraciones del mundo son todas igualmente abominables ante Dios. De cierto le digo que aquellos de ustedes que celebran la Navidad, no hay ninguna diferencia entre ustedes y los homosexuales y los que practican otro tipo de pecado. Ambos están haciendo cosas abominables ante Dios. En Jeremías 10:1-5 dice la palabra de Dios: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Aquí, en esta primera parte, la palabra dice que no tenemos que hacer lo que las naciones hacen. Las naciones celebran la Navidad, las naciones enteras. Pues si el país entero lo hace, es porque no es de Dios. Si fuera de Dios, no lo hicieran todos. El mundo ama lo del mundo, pero ellos en realidad aborrecen lo que es verdaderamente de Dios. Y continúa la palabra en Jeremías: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron. Ahí está hablando prácticamente del árbol de Navidad. Obra de manos de artífice con un buril. Con plata y oro lo adornan. Las personas adornan los árboles de Navidad. Con clavos, martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Este versículo es del Viejo Testamento. Es obvio que desde una antigüedad, desde antes de la venida del Señor, ya se acostumbraban las naciones a adorar a través de poner un árbol en su casa decorado.
Y el Señor no está aquí en su palabra desde mucho tiempo atrás diciendo no hagan lo que hacen las naciones. No participen con ellos, cortando un árbol, poniéndolo en su hogar, adornándolo. No haga con ello estas cosas. Eso es vanidad. Algunos dicen que debemos de celebrar la Navidad porque es un tiempo familiar y que no tiene nada de malo. Yo pienso que esa es una de las pocas cosas que la Navidad tiene de verdadero. Es algo familiar. Pero para la familia del mundo, para aquellos que sirven a los deseos de su carne, que adoran las fiestas, las parrandas, las borracheras, la música del mundo, la fornicación, la vanidad, la glotonería, la idolatría, porque en la Navidad obviamente se celebra a Santa, a Satán, a Papá Noé. Y estas cosas mencionadas son prácticamente las que acontecen en el día de la Navidad, incluyendo que muchas también personas mueren en ese día. En cada una de las celebraciones del mundo mueren muchísimas personas. En cada una de las fiestas santas, porque en inglés se le dice holiday, que significa fiesta santa. En todas las fiestas santas del mundo, que son los días festivos, son los días que más personas mueren en el mundo, así de los días normales. Porque obviamente no celebran al verdadero Dios. Así que es un día de hermandad, un día de la familia del mundo. Para todos aquellos que están en oscuridad, en rebeldía contra Dios. Entonces es un día para la familia de la oscuridad del mundo. Pero si verdaderamente hemos nacido de nuevo, ¿quién es nuestra familia? Esta respuesta nos la da el Señor mismo en su palabra. En Mateo 12, 46, 50 dice la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí la palabra dice con claridad que nuestra familia son los que han nacido de nuevo. Aquellos que ahora son renovados por la sangre de Cristo, aquellos que guardan la palabra de Dios, esta es nuestra familia verdadera. Ahora mi pregunta para todos, ¿guarda la familia de ustedes conforme a la carne? ¿Teme de Dios y guarda la palabra de Dios? El Señor no recibe ofrenda ni adoración de los desobedientes a su palabra. La Navidad es una falsa adoración. Y toda falsa adoración, quien recibe esa adoración, es el diablo. La palabra nos dice en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, todos aquellos, nuestra familia conforme a la carne, que aborrecen la palabra de Dios y viven conforme al mundo, en borracheras, en fornicaciones, en adulterio, en peleas, en contienda y en todo lo que Dios aborrece, piensan que el Señor va a recibir su adoración de Navidad supuestamente porque se reúnen para emborracharse y comer sin cesar y esas cosas, y escuchar música del mundo. El Señor no recibe ofrendas de lo que no son obedientes a su palabra. El rostro del Señor está contra los que practican el pecado, incluyendo aquellos que están en las iglesias y que se consideran cristianos. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice muchas cosas. Quizá una de ellas la Navidad. El Señor te dirá, apartado de mí, tú que practicabas iniquidad, yo nunca te conocí. La Navidad es iniquidad ante Dios. Hubo un tiempo en el pasado en la que el pueblo de Israel había ayunado por muchísimos años y no recibían respuesta, y mandaron unas personas a consultar al profeta de ese tiempo para que consultara al Señor, para ver por qué el Señor no les respondía si estaban ayunando por mucho tiempo como el Señor le había mandado. Y en Zacarías 7:4-6 el Señor responde, vino pues a mí la palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunáis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Por 70 años ayunaron y lloraron, y el Señor no les respondía. Por 70 años el Señor no recibió sus ayunos, y que el Señor le había mandado hacerlo. ¿Pero por qué no lo recibió el Señor sus ayunos? Porque estaban practicando pecado mientras ayunaban para Él. Todos estos que celebran la Navidad viven una vida de pecado.
el Señor no recibiría, aún habiéndole pedido la Navidad, que no la pidió, no la recibiría, porque Él dijo, sé santo porque yo soy santo. El Señor desea que le adoremos en espíritu y verdad. De la manera que el Señor desea que le adoremos es guardando su palabra, separándonos del mundo, no uniéndonos a los del mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y claramente la Navidad tiene mucha amistad con el mundo. Todo el mundo la celebra. En Isaías 1, del 1 al 13 al 16, dice la palabra de Dios: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí está hablando el Señor aún del sábado, que era un día santo hacia Él. Porque el pueblo caminaba en pecado, aún la celebración del sábado para Él era abominable. Porque sobre todas las cosas lo que el Señor quiere de ti y de mí es obediencia a su palabra. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esto quiere el Señor de todos aquellos que quieren celebrar, supuestamente en su nombre. Él quiere que se laven y se limpien, que quiten la iniquidad de sus obras. El Señor desea que dejen de hacer lo malo. Y esto sería verdadera adoración a Dios. Si de todo corazón se humillan y se arrepienten de su pecado, esto sí el Señor lo recibiría. Pero si en vez de arrepentirse, se van a emborracharse, a comer, a fornicar, a bailar y a hacer todas las cosas del mundo, le agregan más al pecado que ya tienen. La Navidad no te acerca más a Dios. La Navidad te aleja más de Dios. En Gálatas 4, 9, 11 dice la palabra de Dios: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardar los días, los meses, los tiempos, los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que por qué quieren volver a los viejos rudimentos. En pocas palabras, estas cosas de celebrar los días, los meses, los tiempos, como el día de la Navidad, el día de cumpleaños, los años, el día de cumpleaños. Aquí habla muchas de las tradiciones del mundo. Son cosas que existían desde un pasado, de antes de la venida de Cristo, y que traen esclavitud. Y dice de esto, ¿por qué se quieren volver a esclavizar? En pocas palabras, el observar los días, los meses, los años, ese tipo de celebraciones trae esclavitud, pero es esclavitud espiritual. Y de cierto que alguien como yo puedo dar testimonio de que esa palabra es bien profunda y verdadera. Porque cuando he orado por personas que participan en la celebración de Navidad, muchos demonios se han manifestado, muchos, incluyendo muchas enfermedades y pactos y acuerdos que el diablo recibe a través de las personas participar en fiesta pagana como la Navidad. Lo que verdaderamente hay una esclavitud espiritual. El celebrar la Navidad trae cadenas espirituales. Muchos demonios entran a la persona a través de esa celebración. Para concluir, ¿debemos los discípulos de Jesucristo celebrar la Navidad? La respuesta yo deseo que para este momento la tengan clara. Es un claro no. Al menos que amen la muerte. Más bien, deben todos de arrepentirse de haber participado en falsas celebraciones, en falsa adoración, en falsas festividades, como es la Navidad. De cierto es que sería de mucha bendición para ustedes y de todo corazón se arrepienten de cada vez que ustedes y su familia participaron en una falsa celebración, que es adoración a demonios. Primera de Corintios 10, 20 al 21. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Yo no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La celebración de la Navidad, esa comida, es prácticamente una mesa para los demonios. Yo espero que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Si tienes
alguna sugerencia, si tienes alguna opinión contraria, alguna interpretación contraria de las Escrituras, alguna experiencia contraria como la que yo he tenido al ministrar a las personas que se manifiestan demonios de Navidad, Santa se ha manifestado muchas veces. Si tienen alguna experiencia diferente, compártanla debajo del video. Y gracias por haber estado con nosotros. Si sientes que este video ha sido de edificación para tu vida, dale un me gusta y compártelo. Y para mirar el próximo video de la serie, en la descripción del video encontrarás diferentes enlaces para los próximos videos de esta serie. Gracias, hasta pronto.